No, al contrario, totalmente justificado. Señor magistrado, ya la parte medular del alegato de apertura que ha sido puesto solamente para efectos de concluir. Debo señalar que precisamente el contexto de los fundamentos del recurso impugnatorio apuntan a la vulneración del debido proceso, una motivación aparente, falta de pronunciamiento respecto al elemento constitutivo del dolo, a la falta de determinación de un perjuicio. No existe, como lo he referido, una prueba pericial contable que determine el agravio que se dice ha ocasionado este accionar funcional, y asimismo de que se tenga en cuenta de que el requerimiento acusatorio y el contexto de la imputación concreta partía de que mi defendido, pues Salvador Castañeda Córdoba, en su condición de gerente de administración, había concertado con los demás funcionarios para apropiarse de dinero para tercera persona, en este caso de general Gaudencio Bruno Benetti, Vargas Machuca, ¿no? Quien tiene una calidad de cómplice primario. En esta situación de orden procesal, la defensa técnica se ratifica en los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, a efectos pues de que se pueda pues dilucidar las observaciones o cuestionamientos de orden procesal y finalmente se pueda emitirse una sentencia de carácter revocatorio de la sentencia condenatoria impuesta a mi defendido Salvador Castañeda Córdoba. He concluido, señor magistrado. Gracias, señor director. Señor director, en efecto, la defensa del señor Solís Galloso, en el cierre, va a tratar pues de confirmar lo que habíamos señalado en el alegato de apertura, ¿no? Ya que la imputación que se hace contra mi patrocinado es a título de cómplice primario en el delito de peculado. Específicamente, como ya se discutió unas horas antes, por haber firmado los comprobantes de pago y por haber visado los comprobantes de pago y por haber firmado los cheques, ¿no? Esa es en sí la imputación que se le hace a mi patrocinado y lo que el juez en la sentencia venida en grado consideró específicamente, ¿no? que esos actos, ¿no? Significaban que sin esa participación no hubiese sido posible la consumación del delito de peculado. Y es ahí donde nosotros siempre, en su momento al juzgador se le explicó que había que hacer un análisis del momento de la consumación del delito de peculado, porque, como les vuelvo a repetir, no se le imputa al patrocinado ser autor, sino cómplice. Pero ese análisis, pese a que nosotros lo hicimos en la sentencia, no se tomó en consideración. Ahora, empezamos, señor. En principio, nosotros siempre hemos postulado, ¿no? Y seguimos sosteniendo que estamos frente al delito de peculado, que como ya se sabe, ¿no? De sobremanera, es un delito de infracción del deber, ¿no? Ahora, entonces, tenemos pues que aquí la imputación que se ha hecho, ¿no? Y siguiendo a la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema, dentro de la imputación objetiva, ¿no? Tenemos lo que se llama o se conoce como el principio de confianza. Es decir, ¿no es cierto?, que una persona actúa, ¿no es cierto?, dentro de una estructura, ciñéndose a sus propios actos y confiando, además, que las otras personas que actúan o interactúan con él también se ciñen a lo que está establecido en el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, si uno de esos terceros falla, ¿no?, en la parte que le corresponde, esa falla no puede ser asumida por la otra persona en aplicación del principio de confianza, ¿no?, siempre y cuando haya actuado conforme a lo establecido por las normas. En ese sentido, señor juez,
Primero, nosotros queremos analizar lo siguiente. ¿En qué momento, en teoría, ¿no es cierto? Vamos a ver si asumimos que ha existido acá el delito de peculado, si asumimos, ¿no? Lo tengo que plantear así porque justamente en hipótesis por complicidad se habría consumado el delito de peculado. ¿En qué momento habría sido la consumación? La Corte Suprema, si nosotros revisamos, ¿no es cierto?, la casación 102-2016-Lima del 11 de julio del 2017, ¿no?, en su fundamento 20, claramente señala, y le voy a dar una breve lectura porque son 5 líneas, 6 líneas, dice: en conclusión de todo lo expuesto se tiene respecto a los partícipes en el hecho delictivo a título de cómplice, sea primario o secundario, su aporte a la comisión del delito siempre es doloso, entendido como el conocimiento de que es un hecho injusto y con la voluntad de prestar colaboración. Además, se limita en el iter criminis durante los actos preparatorios, lo que debe de verificarse en el caso concreto. Este es un caso de que la Corte Suprema resuelve un peculado en complicidad. Por eso desarrolla ese tema. Entonces, la Corte Suprema nos dice, bueno, que el análisis debe ser en el momento consumativo y el momento consumativo y la complicidad específicamente aplica en los actos preparatorios. De los documentos que nosotros dimos cuenta, inclusive ustedes cuando al señor Solís se le prestó su declaración y se le interrogó, queda con total claridad de que mi patrocinado ya no participa en ningún acto preparatorio de este trámite, porque nosotros también hay que tener en cuenta, y como lo hemos venido diciendo, y desde el juzgamiento también sostuvo que era un error, porque la Fiscalía solamente oralizó documentos a manera unitaria, cuando estos son expedientes de pago, donde está toda la secuencia del trámite del pago, desde cómo se inició con el oficio de requerimiento hasta el pago propiamente dicho, ¿no?, pasando por diferentes gerencias, ¿no? Entonces, cuando mi patrocinado le llega, ¿no?, para que él vise el comprobante y firme el cheque, es la parte del pago. La Corte Suprema también ha dicho, ¿no es cierto?, que y cita a Fidel Rojas Vargas, que en el delito de peculado por apropiación de tercero, el delito no se consuma cuando se entrega el dinero o los bienes al tercero, sino que se consuma cuando estos salen de la esfera de dominio, ¿no es cierto?, del encargado de la custodia de estos bienes. Como nosotros podemos ver, y por eso yo les sigo hablando en condicional, y yo les he leído, y ustedes ahora lo han visto en los comprobantes de pago. En el comprobante de pago están los conceptos, y en el concepto está claramente la descripción de cómo llega hasta el final, ¿no es cierto?, para que se giren y se visen el comprobante y luego salga el cheque. Se hace referencia al oficio con el que se pide, a los diversos memorándum con los que se va tramitando, y finalmente se señala que el cheque ya viene autorizado por la gerencia de administración. Por lo tanto, mi patrocinado, y eso queda totalmente claro, él no participa en ninguna de las etapas preparatorias, si lo queremos ver así. Él entra al final, ¿cumpliendo qué? Justamente cumpliendo su función, porque él era el tesorero, ¿no?, y su función era pagar. Eso es. Ahora, seguramente la Fiscalía, y como en un momento dijo, sí, pero es que él tenía que hacer control previo, él tenía que revisar, el señor no revisó, y por lo tanto, y lo hemos escuchado ahora, no saben de qué manera él ha coordinado supuestamente con el señor Castañeda, que es el autor, para dar los vistos y firmar, porque ustedes van a ver, hasta ahora no se sabe de qué manera. Entonces, y ahí viene, y por eso yo les citaba el tema del principio de confianza. Acá yo también les he leído el día de hoy, señores magistrados, el MOF. Y el MOF estaba clarísimo, ¿no es cierto?, que era esa sugerencia a la que yo de coordinación y apoyo, ¿no es cierto?, la encargada, sugerencia de coordinación y apoyo de gasto, la encargada de hacer el control previo. El instrumento de gestión lo dice así expresamente, el instrumento de gestión. No es un dicho de la defensa, está escrito ahí. Entonces, ¿quién era la persona encargada de hacer ese control previo? El subgerente a cargo de esa área de gasto.
¿Quién era? Ya les di yo también lectura, y mi patrocinador también lo dijo, era el señor Segundo Artemio Pereira Rondoño. Ustedes cuando vean el cheque que yo oralicé, donde está su firma, ahí está su sello. Entonces, él era la persona que hacía ese control previo para luego elaborar los documentos y que pasaran finalmente, ¿no es cierto?, para el visto bueno de mi patrocinado y bueno, para la firma del cheque. Es por esto que este señor Pereira Rondoño, siendo ese subgerente de gasto, por eso es que coincide que hay un cheque y un comprobante de pago firmado por el señor Pereira Rondoño, ¿no? Porque al ser el subgerente de gasto, en ausencia del titular, él asumió. Ahora, ahí viene otra discusión. Y es, como yo les dije, que en este caso en particular se ha planteado. Y es el retiro de la acusación, el retiro de la apelación y la aceptación de la absolución que ha dado el juez de primera instancia por parte de la Fiscalía Superior. Pero ¿cuál es el argumento? Es que dicen, no, lo que pasa es que el señor Pereira Rondoño es incidental. El señor estuvo casual, firmó una sola vez. En cambio el señor Solís firmó varios comprobantes y varios cheques. Entonces ahí vienen dos cuestiones que yo planteo a la sala, ¿no?, y que se deben analizar al momento de resolver. Primero, señores, estamos ante... El señor Pereira Rondoño tenía la misma imputación, cómplice primario del delito de peculado por apropiación de tercero. Y yo aquí hago la pregunta frente a lo que ha señalado el Ministerio Público, ¿no?, del tema incidental. Bajo ese análisis, entiendo yo, y vamos a graficarlo, es decir, si yo mañana soy un funcionario corrupto y yo quiero hacer algo, extraer unos dineros del Estado donde yo estoy administrado, ¿qué hago? Me declaro o me voy de licencia 2 o 3 días, pongo otro funcionario, ¿no es cierto? Y como este funcionario estuvo accidental, se le da carta libre para que pueda hacer lo que quiere. Entonces, se comete un acto delictivo en el momento en que este funcionario asumió, pero bajo la teoría de la Fiscalía, este segundo funcionario no responde por dolo, porque fue accidental. Yo he revisado la norma del delito de peculado y el delito de peculado no establece eso. Inclusive, el peculado se pone en otro supuesto, el peculado culposo. ¿No es cierto? Y eso, en ningún momento, ha sido visto por la Fiscalía al momento de retirar la apelación, ¿no es cierto?, de retirar la persecución, la acción penal contra el señor Pereira Rondoño, validando que entonces lo que el señor Pereira Rondoño ha hecho ha sido correcto y que además ha sido validado por el juez de primera instancia, ¿no es cierto?, porque el juez ha considerado efectivamente que el señor no ha actuado supuestamente de manera dolosa. Pero eso es una incongruencia, pues, porque el delito de peculado además no establece que uno participe una o varias veces, ¿no es cierto? El peculado es si el señor Pereira Rondoño ha hecho el mismo acto, porque él ha avisado el comprobante y ha firmado el cheque que luego se le entregó al señor de Benedetti, que es lo mismo que ha hecho mi patrocinado. Es más, si ustedes ven, el Ministerio Público en la acusación señala que ha infringido los mismos deberes, los mismos artículos y los mismos incisos, ¿no es cierto? Además, y para que se cierre ese día con el señor Pereira, tampoco es cierto pues que haya sido accidental. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Por eso era importantísimo leer el MOF. El señor él era encargado. Él es el que ha hecho el control previo en todo caso de los otros 26 que ha firmado el señor Solís. Porque él era el gerente de esa área, por donde pasaba el gasto. Entonces, ¿cómo, o qué prueba tiene, o qué nos ha traído la Fiscalía aquí para decir que el señor entonces, en las otras 26 veces que él revisó eso porque pasaba previamente por él, ¿no es cierto?, el señor no sabía nada? Por eso es que yo les estoy haciendo mención al tema del principio de confianza. Entonces, no se le puede ya pedir más a mi patrocinado que cumpliendo su función de tesorero para hacer el pago, ¿no es cierto?, para realizar el pago. O sea, si ya había un área encargada de hacer esta revisión, este control previo de la documentación, luego entonces a mi patrocinado se le pretenda condenar y enviar a prisión por un acto que él ha realizado propio de su función, en confianza de lo que había hecho el otro señor, que además a este momento es una persona absuelta del mismo cargo, ¿no? Entonces, si hablamos de aplicar justicia, y justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces acá no se aplicaría la justicia de ninguna forma, porque una persona que ha cometido el mismo acto que se le imputa a mi patrocinado está absuelta, gozando de su libertad, y a mi patrocinado se le pretende encarcelar por un acto que ya ha sido declarado
legítimo, si lo queremos ver así, por parte de la Fiscalía. Ahora, y lo otro que yo quería extraer, ¿no? Por eso digo, porque este caso es muy interesante, es también cuando ha dicho el señor fiscal. El señor fiscal dice que, además de que no hay dolo, y vamos a la palabra, yo rescato eso, incidental. Su participación fue incidental. Ya. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema, señores magistrados? Brevemente, ¿no? En esa casación, pues esa casación es muy interesante, dice, existen criterios dogmáticos para determinar la importancia o la necesidad del aporte del cómplice para calificarlo de partícipe, ¿no? ¿Por qué? Porque ya desarrollamos el primer supuesto sobre la Suprema dice que hay dos momentos en la complicidad, el momento del aporte propiamente dicho, ¿no es cierto?, y la intensidad del aporte. El momento, como yo ya creo que hemos quedado claro, el momento se da en la fase de actos preparatorios donde mi patrocinado no ha participado, por lo menos no hay prueba en ese expediente, ni la Fiscalía nos ha traído prueba acá, de que él haya participado en una fase preparatoria. Y la segunda parte es la intensidad del aporte. Y uno de los parámetros que se puede utilizar, según la Corte Suprema, es la del colaborador insustituible. ¿Y qué dice? Acto de colaboración será necesario e imprescindible si ninguno de los que interviniera hubiera podido realizarlo en sustitución del colaborador. ¿Cómo? Si entonces si es insustituible, ¿cómo pudo el señor Pereira Rondoño ser accidental y firmar el cheque y visar el comprobante? Eso significa que justamente en este caso en particular, por eso, en este caso en particular, el tesorero, independientemente de la persona que fuese, su función era, llegado el expediente de pago, habiendo cumplido todos los requisitos, correspondía visar el comprobante de pago y girar el cheque, ¿no es cierto? Entonces, mi patrocinado sí era sustituible. El mejor ejemplo es el señor Pereira Rondoño. Entonces, por eso es que cuando ustedes han escuchado a la Fiscalía siempre le falta ese dato, y eso viene desde el juicio de primera instancia. ¿Cómo, no es cierto, la complicidad? O sea, ¿en qué momento se une, hay el nexo entre mi patrocinado y el señor Salvador Castañeda, que viene a ser el imputado como autor? No lo tienen. Y no lo tienen y nunca lo van a tener porque era sustituible, pues, justamente. ¿No? Y, señores magistrados, lo otro, ¿no?, es el tema de el trámite en sí mismo. Como yo ya les dije, y como lo hizo la Corte Suprema, para que el aporte sea doloso, se tiene que analizar, ¿no es cierto?, de que el aportante, vamos a decirlo así, tiene que tener conocimiento de que se trata de un hecho injusto. ¿Por qué yo les di lectura a la parte del acuerdo de consejo, específicamente al punto 4? Porque, señores magistrados, ese punto 4 claramente decía que se debía dar ese financiamiento, porque así dice, ¿no?, a la región policial Callao. Lo dice textualmente. Y después de eso, a requerimiento de la región policial Callao. Mucho se ha discutido y la Fiscalía también dice sí, pero que el tema de que no tenía personería, que no era unidad ejecutora. Señores, mi patrocinado, como yo les dije, él no participó en la redacción de ese documento. No tuvo nada que ver. Las personas que lo redactaron han tenido sus motivos para redactarlo de esa forma, ¿no es cierto?, para colocar que el requerimiento se iba a hacer, que la operación se iba a iniciar, a resumirlo así, a requerimiento de la región policial Callao. Ahora, evidentemente, señores magistrados, cuando dice requerimiento de la región policial Callao, tenemos que ver, la región policial Callao es un ente, es una ficción a lo que vamos. Eso es lo que creo que nunca se ha entendido por parte de la Fiscalía, ¿no es cierto? Es igual que las personas jurídicas, que son ficciones, no existen en la realidad, y esos tienen representantes, lógicamente. Y en este caso en particular, el señor de Benedetti era el representante de la región policial Callao, con decreto firmado por resolución suprema del presidente de la República. Entonces, a mi patrocinado, y lo vamos a hacer el recuento así, cuando entraba el oficio requiriendo el mérito del convenio,
Después de que entraba ese oficio, empezaba el trámite administrativo por la gerencia de administración, gerencia de transporte, gerencia de planificación y presupuesto, por todas las gerencias, hasta que al final llegaba el expediente, primero a manos del señor Pereda Rondoño, con todos esos documentos y con todo ese trámite. Con todo eso ya llegaba. Yo siempre me he hecho esta pregunta, y la misma pregunta la vuelvo a plantear. ¿Qué era, invirtiendo, lo que mi patrocinado debía de hacer? Si él revisa y tiene el convenio, copia del convenio le están alcanzando, porque por eso le digo está el expediente, donde se dice cómo debe empezar con el requerimiento. Está el requerimiento, está el oficio del señor de Benedetti. El señor de Benedetti era el representante de la región policial Callao. Y de eso no hay discusión, por lo menos la Fiscalía tampoco ha puesto en controversia ese hecho. El señor de Benedetti era el representante. Luego de eso estaba el trámite, como les digo, por administración, ¿no? Donde ya se establecía cómo, el monto que había que pagar, cómo debía pagarse. Luego de eso entraba a gerencia de planificación y presupuesto, ¿no es cierto?, para que dé efectivamente el tema de la existencia del fondo. Estaba la cuenta de dónde tenía que salir el dinero, ¿no es cierto?, y la orden de que se tenía que pagar en cheque. Con todo eso, señores magistrados, ¿en qué parte mi patrocinado, o sea, cuál era, por eso, si queremos invertir el tema, qué tenía que hacer para que no se le considere cómplice? O sea, él debía decir, esto está todo mal, después de que todos ya viene con todas las aprobaciones. O sea, yo hasta ahora no encuentro una respuesta. ¿Y por qué yo les di lectura también al acuerdo de consejo? Porque, señores, hay un convenio institucional que no participa el patrocinado, él no lo firma, no lo hace, no tiene nada que ver con él. Pero además hay un acuerdo de consejo. El consejo representa la voluntad, ¿no es cierto?, de toda esa provincia, en este caso era el Callao. Y ese consejo validó ese acuerdo. Entonces mi patrocinado, ¿qué tenía que hacer? Ir a reclamarle al consejo. Para decirle, señores, ¿por qué han validado ese acuerdo en esos términos? ¿Por qué tiene que ser a requerimiento de la región policial Callao? Eso es un imposible jurídico, lo que se le pide a él. Eso va más allá de sus funciones. A él no se le puede pedir eso. ¿No es cierto? No, eso no tiene ninguna justificación. Se podría aceptar, sí, señores magistrados, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, que él no hubiese observado un tema de que, digamos, le llegaba el expediente faltando el convenio, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sustento? Señor, ¿usted por qué pagó este dinero? ¿Cuál sustento? No tengo ningún sustento. Ahí podríamos decir, ¿no es cierto? O que se le indicara, ¿no es cierto?, que se tenía que pagar a tal persona, ¿no es cierto?, o un monto específico, digamos, ¿no?, como en este caso, hay que transferir 30.000 soles, y el señor, en lugar de transferir 30.000, transfería 50.000. Oiga, ¿y usted por qué transfiere 50.000 soles? Lógica, ahí sí podríamos decir por qué el señor hizo esos actos, pero no, él ha hecho justamente lo que venía ya ordenado y aprobado, eso es lo que aprobado previamente. Él es la última parte del expediente, ¿no? Entonces, señores magistrados, como ustedes pueden ver, ¿no?, y ya para no abrirlos, mi patrocinado no ha tenido ningún conocimiento de que esta forma de pago, si lo queremos ver así, era un hecho injusto, ¿no? Por lo menos no hay ninguna prueba que así lo determine, que a él se le haya dicho que lo que estaba en ese convenio era incorrecto, que lo que había aprobado el Consejo era incorrecto y que por lo tanto él no tenía que hacerlo de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, tampoco se ha presentado ninguna prueba que establezca que él voluntariamente, ante ese conocimiento de ese injusto, él haya prestado su aporte. Porque como yo le vuelvo a decir, si nos centramos estrictamente al tema del peculado de manera dogmática, y como ya lo ha desarrollado la Corte Suprema, pues en el momento en el que él participa, el hecho del peculado, si es que existiese, ya estaba consumado. No hay manera, porque ya venía aprobado el pago, ¿no es cierto? Él solamente ejecuta el pago, así de simple, ¿no? Entonces, señores magistrados, por todos estos fundamentos, y yo, como les vuelvo a repetir, por favor, les pido encarecidamente que analicen justamente el tema del señor Pereda, porque no se trata simplemente de decir que él fue accidental, no es así. Él no fue accidental, porque, como les vuelvo a decir, además de que el señor Pereda siempre era el encargado de hacer los expedientes, porque era el subgerente de coordinación de apoyo de la área de gasto, ¿no es cierto? Él, efectivamente, en ese momento también ha tenido que revisar el expediente cuando ha avisado el comprobante y ha firmado el cheque. Es así de simple,
Entonces, si su conducta no es reprochable penalmente, no importa que mi patrocinado haya hecho o haya firmado los otros 26 veces, como dice la Fiscalía, porque eso era parte de su función. Es así, era parte del procedimiento, ¿no? Y lo que además demuestra que eran sustituibles. Entonces, mi patrocinado, así él no hubiese estado, la persona que hubiese estado siempre iba a avisar el comprobante y iba a firmar el cheque. ¿Por qué? Porque por eso le digo, porque no se trata ya de un aporte. Ya no están aportando nada, están cumpliendo con su trabajo, porque como lo vuelvo a repetir, y con esto cierro, si se hubiese el momento consumativo del delito peculado sería al momento en que se aprobó. Y además, ¿no es cierto?, esa participación en el visar el comprobante y firmar el cheque pertenece a la parte final, no a la parte de los actos preparatorios, ¿no?, a la etapa preparatoria como estableció la Corte Suprema. Por estos fundamentos, señores magistrados, es que la defensa solicita se le absuelva al señor Carlos Antonio Solís Gayoso del cargo de cómplice primario, ¿no es cierto?, del delito de peculado en agravio del Estado, y se archive el expediente como corresponde. A ver, la defensa del señor Palza. Señor Presidente, señores vocales. Bueno, siendo concreto con mi exposición, voy a formular los alegatos de clausura con respecto a la apelación de sentencia venida en grado. Primero, quiero mencionar que, como es de conocimiento y ya ha quedado comprobado, que el convenio parte del análisis del segundo fondo, que es el presente juicio. La aplicación del segundo fondo, que está en el numeral cláusula octava, numeral 4, literal B del convenio. ¿Y qué dice textualmente? Saldo restante, la municipalidad destinará para financiar los gastos que demande el apoyo logístico a brindar a la región policial Callao de conformidad al requerimiento que se efectúe. Financiar, concepto Real Academia, financiar, entregar dinero. Gastos que demanden el apoyo logístico de conformidad a brindar a la región policial Callao. ¿Quién requiere? La región policial Callao. En el convenio se le da facultades a la región policial Callao. Pero vamos a analizar lo que se le imputa a mi patrocinado. Mi patrocinado es gerente de contabilidad. La Fiscalía lo que le imputó es que su acto de cooperación como cómplice primario es visar indebidamente comprobantes de pago y que, sin tener en cuenta el visto bueno de esos comprobantes y firmar esos instrumentos, dieron transferencia del dinero a una persona natural que no tenía autorización. Pero si vemos las normas, porque justamente en los considerandos 31, 7.1, 7.2 y 7.3 de la sentencia condenatoria, dicen que mi patrocinado no había cumplido su deber de verificar las normas legales. Pero las normas legales de mi patrocinado son competentes en el tema del ROF y MOF, la Ley General de Tesorería y de Tesorería y la Ley General de Contabilidad. ¿Y cuál es su aporte necesario? Si justamente mi patrocinado, al momento de revisar los documentos fuentes, que es el requerimiento de la policía, el traslado de la Gerencia de Transporte Urbano, la aprobación del presupuesto de la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento, la disposición de Gerencia de Administración para que se haga el trámite de pago, mi patrocinado lo que hace es generar como contador el compromiso. ¿Qué significa esto como acto administrativo? Comprometer el gasto de la entidad, que es de la municipalidad. Y el devengado es posterior, porque lo realiza al momento de que el registro SIAF, Sistema de Integración Financiera, el MEF, apruebe el dicho acto administrativo. Entonces, analizando, como dijo mi colega anterior, la jurisprudencia de la Corte Suprema, 102-2016, Lima, ¿cuál es el aporte, cuál es la intensidad dolosa
que haya contribuido el señor Palza con respecto a la apropiación supuestamente indebida del señor Salvador en favor de un tercero, sería inocuo, no podría existir. ¿Por qué? Porque es parte de su función. Su función es hacer el registro contable, y esos son los documentos fuentes que tenía él para no cuestionar el tratamiento procedimental a efectos y parte de su función. Ahora, mucho se habla del desconocimiento con respecto a que mi patrocinado debió velar el cumplimiento normativo que la región policial del Callao, pese que no era uniejecutora, no podía recibir esos fondos. Eso es falso, porque existe la Directiva de Tesorería 01-2007 EF, artículo 31, que permitía a unidades del gobierno que no podían recibir transferencias a cuentas, podían recibir de manera excepcional en cheque. Y eso es lo que aplicó mi patrocinado. O sea, mi patrocinado al momento de ese registro, el CIAF hace en el clasificador de gasto que manda la gerencia de presupuesto otras entidades del Estado. O sea, registro. ¿Eso es doloso? Eso no es doloso, pues, porque es parte de su función. Él no puede cuestionar tampoco el acuerdo de consejo que aprueba el convenio. Tampoco puede cuestionar la norma de tesorería y tampoco puede cuestionar el presupuesto fijado ya por la gerencia precedente a efectos que haga su acción o acto administrativo. Entonces, señor presidente, también se cuestiona que mi patrocinado no haya hecho el control previo. El control previo de acuerdo a ROF y MOF es formal. Si ustedes al momento de analizar, conforme está en la sentencia, verifican la parte de gerencia de contabilidad, verificación de documentos fuentes, pueden ver que les ponen un tiempo en el momento de sus procedimientos. No dice ni un minuto. ¿Qué significa eso? Que la revisión de los documentos que tiene que hacer mi patrocinado es netamente formal, como ya repetí anteriormente. ¿Qué queda, señor presidente? Al momento también de analizar la sentencia condenatoria, y ustedes cuando revisen el considerando 31, el 71 al 72, el juez de primera instancia relaciona a todos los funcionarios de la municipalidad como si hubieran tenido conocimiento que esta transferencia de dinero realizada al señor Benedetti sea un acto irregular. Los fondos públicos son de dos formas: directamente recaudados y los fondos que dicta el gobierno central. Entonces no podemos confundir pues la sentencia de primera instancia con mala praxis que considera la defensa es copiada textualmente con la misma acusación, decir pues que ese acto irregular constituye un delito de peculado porque el segundo fondo no decía eso. Es un tema de interpretación cuando las normas de tesorería sí lo permitían, señor presidente. Más allá de ello, y pidiendo justicia, que no hubo justicia en la sentencia de primera instancia, porque si ustedes verifican al momento de verificación del análisis 275 respecto a mi patrocinado, en sus condiciones personales, si condenó a todos, les pusieron la misma pena y no verificaron que mi patrocinado tenía al momento de los hechos 66 años y ni siquiera le aplicaron la responsabilidad restringida. Eso es muy grave, porque también sería una falta de motivación o una motivación aparente al momento de explicar. Pero no es de alcance del caso porque la defensa confía en ustedes, confía plenamente en que ustedes no solo revisarán los hechos que están comprobados en este plenario,
sino también van a analizar la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, no solo la 102/2016 Lima que ha mencionado mi colega anterior, con respecto al aporte necesario y la intensidad donde había participado, y esa intensidad tiene que ser dolosa, sino hay otras casaciones que me permiten mencionar, como es la 367/2011 Lambayeque, donde expresamente se requiere el dolo como elemento constitutivo en un delito de peculado en caso de complicidad primaria o secundaria. Está también el recurso de nulidad 1584/2014 Lambayeque, que el delito de peculado, la acción típica no es rendir cuentas, queda claro eso. Hay un recurso de nulidad 1336/2012 Apurima, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde es un caso similar también de un jefe de región policial de Apurima, donde también se le absolvió por recibir cheques de un convenio. Queda claro, señor presidente, que las normas administrativas han sido cumplidas a cabalidad por mi patrocinado y no ha habido la intensidad del dolo, porque este elemento no ha sido ni siquiera analizado dentro de la sentencia en la participación del patrocinado. Y por último, queda claro que un delito de peculado, si no se acreditó un perjuicio y no existe pericia contable, no debería pues ser materia de una sentencia condenatoria. Por los fundamentos expuestos, la defensa del señor Julio Modesto Palza Palza solicita que se revoque la sentencia y que se le absuelva de todos los cargos imputados. Eso es todo. Vinculación funcional con los caudales a través de un convenio es imposible jurídicamente hablando, señores magistrados. Y eso vamos a probarlo a través de los alegatos de clausura. Es importante especificar cuál es la imputación concreta sobre mi patrocinado. Se refiere que colaboró entre los meses de febrero a diciembre del año 2008 para la apropiación de 345.000 soles, señor magistrado, emitiendo dos memorandos, el 385 y el 395, señor magistrado. Nos dice la imputación fiscal, es así que con dichos actos infringió los deberes que le fueron delimitados en la cláusula 12ª del convenio, no de su ROF. Dice, es así que dichos actos infringió los deberes que le fueron delimitados por la cláusula 12ª del convenio. ¿Y qué nos dice la cláusula 12ª del convenio? ¿A qué hace referencia la Fiscalía? Dice, a través de la Gerencia de Transporte Urbano y la Policía Nacional, a través del Departamento de la Policía de Transporte del Callao, de Tránsito del Callao, se encargarán, dice, de velar por su normal ejecución, evaluación y supervisión del cumplimiento del presente convenio. O sea, la imputación es la imputación de vinculación funcional es a través del convenio, no del ROF. Por eso que al inicio decimos, si se puede funcionalmente atribuir como una imputación de función a través de un convenio y no a través del ROF. ¿Qué nos dice la sentencia? Dice, el vínculo funcional del acusado con los fondos públicos. Debemos hacer la precisión que el patrocinado está por cómplice y no por autor. Pero como podemos escuchar, todo va dirigido como si fuera mi patrocinado un autor. Dice, el vínculo, la sentencia dice lo siguiente, el vínculo funcional del acusado con los fondos públicos se encuentran delimitados por la cláusula 12ª del convenio interinstitucional y el servicio especializado suscrito entre la policía y la Municipalidad Provincial del Callao. Tenemos que delimitar qué es un vínculo funcional. Y señor magistrado, el recurso de nulidad 615-2017
de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ponente el doctor Pariona Pastrana, dice lo siguiente: en cuanto al vínculo funcional, la relación funcional que posee el sujeto activo del delito especulado con el patrimonio público es el elemento normativo nuclear que vincula la conducta del funcionario público en el sentido de la relevancia penal de la tipicidad del delito especulado. La vinculación funcional sirve para restringir, limitar el círculo de autores, circunscribiendo solo a aquellos que poseen los caudales o efectos públicos por razón del cargo que desempeñaban. En este componente normativo, la vinculación funcional tiene que ser verificado en el sector parcial social en donde se desenvuelve la conducta del autor por la norma que regulan en dicho segmento. Ley de la materia, ROF o MOF. Nos dice la resolución 615-2015 en cuanto al vínculo funcional, es que el vínculo funcional se da cuando hay una relación en el ROF o en el MOF. No nos habla nada de convenios, no nos dice de otras ramas. Y este hecho, señor magistrado, ya ha sido debatido en la casación 131-2016, cuando a una persona se le pretendía vincular, no por su ROF ni por su MOF, sino por un documento fuera, extraño. ¿Y qué ha resuelto la casación, señor magistrado, en este sentido? Y es importante, dice, 25º, casación 131-2016. En el caso en concreto se aprecia que en la sentencia de vista no se señaló cuál es la ley, decreto, ordenanza, resolución o reglamento donde se estableció que el acusado tenía bajo su administración o custodia las canchitas sintéticas del fútbol, dirección de Avenida de la Policía del Perú. Máxime, sí, esa institución tiene una oficina de administración, como es el caso en concreto, señor magistrado, con unidades de logística y de recursos humanos. Si bien se adjuntó un oficio, dice, o sea, en este caso querían hacer la vinculación a través de un oficio. En este caso en concreto se quiere hacer la vinculación a través de un convenio. ¿Y qué ha resuelto la casación? Dice, si bien se adjuntó un oficio donde se indicó que entre los deberes del citado imputado estaban mantener y controlar los recursos humanos y materiales de la institución, sin embargo, las funciones mencionadas en este documento no están sustentadas en algún manual de organización de funciones MOF o ROF. O sea, esta casación dice que funcionalmente no se te puede vincular por un oficio. Y es concretamente igual a este caso en concreto, que a mi patrocinado se le vincula funcionalmente a través de este convenio. Y como hemos escuchado, señores magistrados, todo va dirigido como si mi patrocinado fuera responsable en calidad de autor. Y mi patrocinado, la imputación está en calidad de cómplice. ¿Qué nos hace la referencia, señor magistrado, la sentencia cuando habla sobre el dolo del cómplice? ¿Qué nos dice la sentencia sobre el dolo del cómplice? Se ha acreditado su participación en la calidad de cómplice en el delito especulado, pues en su conducta permitió el traslado de caudales de la esfera de dominio de Salvador Castañeda. Por lo tanto, contribuyó consciente y voluntariamente al éxito de dicha disposición. O sea, contribuyó consciente y voluntariamente. En cuanto al dolo, señor magistrado, eso es lo único que nos dice sobre mi patrocinado. O sea, actuó dolosamente porque contribuyó consciente y voluntariamente. No nos dice nada más. No nos dice de qué manera contribuyó conscientemente y por qué voluntariamente. Y ya la Sala Penal Permanente, señor magistrado, en este extremo, en la casación 367-2011 Lambayeque, se ha manifestado en el extremo del dolo en relación al cómplice. Dice, punto 4.2, un error común al momento de evaluar el elemento subjetivo, eso quiere decir el dolo, el elemento subjetivo es obviar su prueba y dar por supuesto o probado el elemento subjetivo, el dolo. Ello puede constatarse al observar una resolución y analizar el juzgador
centra todo su argumento en la imputación objetiva, descuidando la argumentación en el plano subjetivo. Nos dice ya la Sala Penal, la Corte Suprema, Casación 367-2011, que esto es un error. Y como lo hemos evidenciado, todo va dirigido al tema objetivo, y cuando vamos al dolo, lo único que le dice, actuó con voluntad, sin desarrollar, sin explicarnos de qué manera. Ni prueba alguna al respecto, señor magistrado. En cuanto a los dos memorandos que la Fiscalía hace mención, al memorándum 385-2008, pues hay que tener cuidado, señor magistrado, porque cuando la Fiscalía imputa dice, emitió los dos memorándum, y así, solamente, pero hay que leerlo, señor magistrado. Mi patrocinado no dirigió los dos memorándums porque era una iniciativa de él. A mi patrocinador le llega esta solicitud y él lo que hace es correr traslado de esta solicitud, es lo único que hace. Y luego, señor magistrado, concretamente, dice, saludos, y a su vez manifestarle que adjunto el presente remito el documento de referencia en original, enviado por el general Bruno de Benedetti. Eso es lo que hace a través de su memorando. Corre traslado de esta solicitud al general de Benedetti a través de este memorando. Y no como la Fiscalía dice, que con el memorándum dio inicio a todos estos cheques. No es así. La segunda hoja del memorando dice, por lo que su despacho deberá disponer las acciones respectivas a efectos de que se efectúe el abono de 30.000 nuevos soles a la Policía Nacional del Perú. Policía Nacional del Perú. Y no es como la Fiscalía dice, que mi patrocinado a través del memorando dijo que se le abone a una persona particular. Que no es el caso. Que no es el caso. Primer memorando. Segundo memorando, señor magistrado. 395, asunto, dice, solicitud de transferencia de fondos a la región policial Callao. Solicitud de transferencia de fondos a la región policial Callao. Este es el segundo memorando. Y así es, este es el memorando que evacuó mi patrocinada. No una persona particular, como dice la Fiscalía. Dice, a nombre del general PNP Bruno de Benedetti, en su condición de jefe de la región policial Callao. Los comprobantes de pago, señor magistrado, 14 comprobantes de pago que se evacuaron, que dice la Fiscalía que estos 14 comprobantes de pago fueron en mérito de estos memorandos. Eso es erróneo, errado. ¿Por qué? Porque solo hubo un memorándum, no 14, solo hubo un memorándum corriendo traslado de lo solicitado por el gerente, señor magistrado, a solicitud de transferencia de los fondos a la región policial Callao. Hay que tener en cuenta, señor magistrado, que mi patrocinador es gerente de transporte urbano. O sea, ya hemos leído hace un momento cuáles eran sus funciones. Transporte, licencias, semáforos, nada tiene que ver con temas de caudales, nada tiene que ver con temas de convenio. Está totalmente separado. Por eso, señor magistrado, que la gerencia de mi patrocinado no está por encima de otras gerencias en las cuales pueda contribuir o ordenar esta supuesta transferencia, señor magistrado. Como ya hemos escuchado en la Fiscalía, nos dice que la sentencia no ha utilizado el informe 1-2011. El fiscal mismo lo acaba de decir hace una hora. No, porque para sentenciar al señor Villarreal, la sentencia no habla nada del informe 1-2011. Eso quiere decir, señor magistrado, que mi patrocinado se le ha condenado
ni siquiera, no con pericia, ni siquiera con un informe. O sea, sin pericia y sin informe. Por el delito de peculado. Y lo ha dicho la Fiscalía hace una hora. No hay pericia, señor magistrado, en este proceso, en esta sentencia por peculado. No hay. Lo único que hay son informes. La Fiscalía dice que este informe no ha sido tomado en cuenta por el juez para condenar a mi patrocinado. Pero vamos a ir concretamente al informe 1/2011, que sí ha sido valorado para sentenciar y condenar en este caso, señor magistrado. ¿Quién hizo este informe, señor magistrado? Fue un auditor que trabajó en 3 municipalidades anteriormente y que nunca hizo una auditoría, nunca. Era su primera auditoría. Se le preguntó y dijo, ¿cuáles son tus experiencias? Nunca he hecho una auditoría, es la primera auditoría que he realizado. Este es el informe que se realizó. Nunca tuvo experiencia como auditor. Se le preguntó, señor magistrado, cuáles eran las funciones de mi patrocinado. Porque como hemos leído ya, este informe, 1/2011, dice que mi patrocinado habría vulnerado su ROF. Entonces, si llega a esa conclusión, debe saber cuál es la función de mi patrocinado. De la gerencia, se le preguntó cuál es la función de la gerencia, desconocía. No sabe cuáles son las funciones de la gerencia, ni la estructura tampoco. Le preguntamos sobre el ROF, tampoco, señor magistrado, desconocía. Esa es la persona que realizó este informe. Desconocía, no sé. Le preguntamos cuál era el vínculo entre la gerencia de transportes y la gerencia de administración. Si la gerencia de transportes estaba por sobre la administración para poder ordenar la transferencia de pago. ¿Y qué dijo esta persona que supuestamente hizo la auditoría? Dijo que no sabía cuál era jerárquicamente más elevado, la administración o el de la gerencia. Y aún así, no sabe, no recuerda, no conoce. Aún así, en sus conclusiones puso que mi patrocinado había vulnerado sus funciones del ROF. También, señor magistrado, así como hubo un informe que en sus conclusiones manifestó que mi patrocinado había vulnerado su ROF, hubo otro informe, también, el 11/2010, en la cual en sus conclusiones dice, excluye la posibilidad de que puedan presentarse presuntos delitos porque existe la adenda 2. Y este informe, el 11/2010, no fue tomado en cuenta en la sentencia, en ningún momento. Ni mucho menos se dijo en la sentencia, ¿por qué tomo si el informe 11/2010, o por qué no tomo el 11/2010, y por qué sí tomo el otro informe? Si hay 2 informes, que uno sale que sí existe vulneración, y otro informe que dice que no hay indicios para algún delito penal, en la sentencia debo encontrar mínimamente el por qué no tomé el informe A y por qué sí tomé el informe B. Pero no, nada de eso dice el magistrado en la sentencia. Señor magistrado, en el recurso de nulidad 1896-2013, Madre de Dios, habla sobre cuando no existe una pericia para el delito de peculado y existe solamente informes. Ya esta resolución 1896-2013 nos dice, el informe emitido por la Oficina de Auditoría Interna no constituye prueba preconstituida, ni es una pruba que acredite plenamente la comisión del delito de peculado. Y con este informe es el que ha sentenciado, señor magistrado, el magistrado de primera instancia. Dice, la misma resolución, recurso de nulidad 1896-2013, Madre de Dios, dice, el informe emitido por la Oficina de Auditoría Interna de Foncodes no constituye prueba preconstituida en sentido estricto, sino, como la ley misma lo refiere,
tiene valor determinante para el inicio de acciones legales. Inicio de acciones legales, no para sentenciar. Estos informes pueden ser utilizados para iniciar una investigación, pero no para sentenciar, señor magistrado. Señor magistrado, ya la sala penal permanente y la sala penal transitoria han esbozado que es necesario para condenar por el delito de peculado que existan pericias. La sala permanente en el expediente 502-2011 Ayacucho, la sala penal transitoria 877-2013, han sido bien claros, señor magistrado, que existe una condena por peculado siempre y cuando se pueda acreditar el perjuicio, y el perjuicio se tenía que acreditar a través de una pericia. Otra imputación que manifestó también la Fiscalía dice que supuestamente mi patrocinado, a través de los memorandos, había dado montos concretos, 30.000 soles. Pero la Fiscalía tampoco nos dice qué montos debería dar o tendría que haber proporcionado. Pero, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que la cláusula 16ª del convenio dice: a la culminación de la vigencia del presente convenio deberá de procederse a la liquidación técnica, administrativa y financiera de los asuntos derivados de ejecución del convenio. El mismo convenio dice: al terminar el periodo del convenio se debe hacer la liquidación. Y entonces, si hubiera restantes o sobrantes, ello se determinará con la liquidación final del convenio de la cláusula. Señor magistrado, termino. La pregunta es: ¿se puede imputar un delito de omisión de funciones, un delito de función por peculado en base al convenio? ¿Se tiene que hacer esa relación o en base al ROF y al MOF? Esa es la pregunta, señor magistrado, que ustedes tendrían la labor de responder. Por esos argumentos, señores magistrados, solicito se revoque la sentencia apelada y se absuelva a mi patrocinado. Ya, se le agradece, señor abogado. La defensa del profesor de Benedetti, ¿qué nos tiene que decir? Igual tiene que... Señores jueces, debo aceptar que por equivocación mía no hay que responsabilizar al asistente cuando la equivocación es del abogado. Por equivocación mía no traje el USB de los alegatos de clausura. Quien habla es el único de los abogados aquí presentes que va a desarrollar un alegato dual por el delito de peculado y por el delito de falsedad. Aproximadamente me voy a tomar 1 hora y media. Es una sentencia de 10 años sobre mi cliente y creo que merece una especial atención, más que por el tiempo, por la calidad de la argumentación que humildemente voy a realizar. Debo reconocer eso, más allá de estar exhausto, ¿no?, por la intervención de 3 horas en la mañana que solamente yo tuve, pero ese es el gran problema. ¿Podría realizar la intervención? Sí, podría realizarla, pero la verdad es que necesito y solicito que el fiscal también me entienda por esta situación, al igual que el actor civil, que seguramente se opondrán. Necesito lastimosamente esas diapositivas porque identifico gráficos, identifico audios, identifico partes de la sentencia para que ustedes también puedan ilustrarse. Vamos a entender esta situación. Entiendo que su cliente tiene la condena más alta Sí, en este proceso. además. Y bueno, ya aceptaremos sus excusas. Eso sí es. Pero Sí. la defensa del Santillán. De igual manera, señor presidente, teniendo en cuenta que son 8 mis patrocinados que voy a detallar, solicitaría para una próxima audiencia llevar a cabo mis alegatos finales, toda vez a fin de no vulnerar su derecho a que se exponga oralmente uno por uno la imputación
que se le ha condenado por el delito de falsedad genérica, solicitaría su despacho, que sería para la próxima. Pero en el caso de sus clientes, ¿los hechos no son similares todos? En algunos no, porque la sentencia difiere de mucho en cada uno. Vamos a ver. Arámbulo Zapata. A ver, doctora. Vamos a ver. Señores magistrados, seré muy breve y puntual. La defensa técnica de Luis Alberto Arámbulo Zapata señala que la sentencia de primera instancia no ha tenido en cuenta lo que por doctrina y reiterada jurisprudencia se señala respecto a la prueba indiciaria. Esto es, para que una incriminación sea considerada válida, debe tenerse en cuenta los siguientes puntos. Como primer punto, que los hechos objeto de imputación deben estar interrelacionados, deben ser convergentes y concomitantes con el hecho aprobado. Como segundo punto, que los indicios estén bien y definitivamente acreditados. Como tercer punto, que la inferencia realizada a través de estos indicios sea racional. Y como cuarto y último punto muy importante, es que debe haber una motivación suficiente y no una aparente como se dio en la sentencia de primera instancia. Conforme a los considerandos de la sentencia de primera instancia, es que los hechos objeto de imputación no están plenamente probados, y lo que se detalla en ellas son simples sospechas, sin sustento real alguno, transgrediéndose a todas luces el principio del indubio pro reo, la presunción de inocencia, así como la duda razonable. Por todo lo expuesto, señores magistrados, acudo a ustedes para que se revoque la sentencia de primera instancia y, reformándola, se absuelva a Luis Alberto Arámbulo Zapata de los cargos en materia de condena. Gracias. Por el profesor Revilla, Dávila. Señor presidente, solicito, por tratarse de un delito residual, donde justamente depende de un delito genérico que es el de peculado, que es materia de proceso, y falsedad genérica, que es procesado ni patrocinado, y es un delito residual que depende del delito mayor. Y aún no han culminadas las actuaciones de los abogados con respecto al delito de peculado, solicito que se me tenga en cuenta posterior a la culminación de los alegatos por el delito de peculado. Señor abogado, eso ya no lo podemos hacer porque entiendo que la señorita ya patrocina a uno de los procesados por delito de falsedad. Así que lo escuchamos. ¿Ya? ¿Cómo no, señor presidente? Señor presidente, señores jueces superiores. Por los tres. Los nombres, por favor, ¿puede repetirlos? Ángel Rafael Revilla Dávila, Patricia Elizabeth Rodríguez Flores, Roberto Javier Miranda Mauriz, Señor presidente, señores jueces superiores, la defensa postula en los alegatos de cierre porque se revoque la sentencia venida en grado y se les sirva absolver a mis patrocinados Ángel Rafael Revilla Dávila, Patricia Elizabeth Rodríguez Flores y Roberto Javier Miranda Mauriz por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad genérica.
en que el ACO le impone 3 años de pena privativa de la libertad, suspendida por el término de 2 años, bajo observancia de regla de conducta, y una reparación civil que se detalla en ella. Por los fundamentos fácticos y jurídicos que paso a exponer, señor presidente, señores jueces superiores. Señor presidente, sabido es que por doctrina y reiterada jurisprudencia obliga a que una sentencia sea debidamente motivada, bajo los parámetros estrictos de la regla de la sana crítica y observancia obligatoria de las reglas de valoración. En el presente caso, señor presidente, el juez, el ACO, yendo más allá de requerimiento fiscal, de los medios probatorios aportados al fiscal, yendo más allá, porque el fiscal no aporta un medio probatorio idóneo, dice: me baso en la prueba indiciaria para condenar a este señor, a los 3, a Patricia Rodríguez Flores, Revilla Dávila y Miranda. Dice bien claro en los considerandos: como no tengo una prueba objetiva, recurro a la prueba indiciaria para condenarlos a ellos. Pero no tenía en cuenta lo que por doctrina y reiterada jurisprudencia, como lo dijo el doctor San Martín, quien señala el indicio, esto hecho cierto y probado, hecho indicador, con virtualidad para acreditar otro hecho, con que está relacionado, hecho indicado. Ahora, si nos remontamos al artículo 158, apartado 3 del Código Procesal Penal, señalamos que existen 4 elementos esenciales para que una prueba indiciaria tenga mérito de valor para condenar a una persona. Que los hechos indicadores o hechos sean varios y viertan sobre el hecho objeto de imputación o nuclear, deben estar por lo demás interrelacionados, ser convergentes, reforzarse entre sí y periféricos o concomitantes. Que los indicios estén probatoriamente bien y definitivamente acreditados. Que la inferencia a partir de esos indicios sea probado, confiable y que cuente con motivación suficiente. En el presente caso, señor presidente, para el caso de mi patrocinada Patricia Elisa Rodríguez Flores, el Ministerio Público, la teoría del Ministerio Público, la base de los fundamentos para emitir su acusación: 10 recibos. ¿Y qué dice con respecto a esos 10 recibos? Dice que fue presentado por el general de Benedetti Vargas Machuca. ¿Para qué? Para sorprender a la autoridad municipal, al órgano competente, y hacer conocer como si fueran ciertos en su condición de y para favorecerlo ahí. Sin embargo, en la sentencia en materia de grado, yendo más allá del juez de la imputación necesaria, nos deja una absoluta indefensión e indica, entre otros hechos, como no existe una prueba directa, vamos a hacerme una prueba indiciaria. Y dice
que el acusado Bruno de Benedetti Vargas Machuca elaboró el libro denominado Caja para administrar los fondos del convenio suscrito por la municipalidad. Señor presidente, señores jueces, ¿puede admitirse y puede valorarse una prueba que no se incorpora por falsedad genérica? Primer interrogante. Para la defensa no. Para el juez, forzando, arrastrando, tratando de imputar y establecer responsabilidad, de repente sí. Prevaricando, señor presidente. Puesto que en todas las actuaciones, todos los medios probatorios ofrecidos y que han sido materia de filtro en todo lo largo del proceso, no existe, y no ha existido y no existirá el medio probatorio para el delito de falsedad genérica el libro Caja. Si analizamos todos los audios, todos los medios probatorios ofrecidos, no existe ese libro de Caja para el delito de falsedad genérica. Se basa en que las declaraciones no tienen fecha cierta. Señor presidente, señores jueces superiores, me extraña que un documento, la declaración jurada, al momento que se le presenta al señor, presenta ante la autoridad competente, ya obtienen una fecha cierta. Y no conforme lo dice el Ministerio Público, lo dice el señor juez. Eso tampoco ha servido y ha sido valorado por el APO al momento de resolver. Y así lo reconoce el juez. Indica en uno de los puntos de la sentencia en materia de grado que si bien es cierto, la carga de la prueba la tiene el representante del Ministerio Público, sin embargo, en el presente caso debe tenerse en consideración que la defensa asumió una defensa afirmativa, por lo tanto se basa en una prueba indiciaria. Y conforme a lo que se ha detallado, y teniendo en cuenta el inciso tercero, el apartado tercero del artículo 158, señor juez, no existe una corroboración, no existe un hecho probado para darle por cierta la calidad de prueba indiciaria. Dice, y el juez, tratando de ir más allá, corresponde a la defensa mínimamente alcanzar a juicio alguna evidencia material creíble para efecto de comprobar que dicho hecho se haya producido. O sea que mi patrocinado tiene que demostrar, uno, haber realizado una actividad y por esa actividad haber cobrado un dinero. ¿Dónde está el Ministerio Público? La carga de la prueba recae sobre ellos, señor presidente, no sobre mi patrocinado. Si no, estarían oyéndonos en contra del principio, de un principio elemental. Mi patrocinado no puede decir, señor, soy culpable, soy inocente. Ahora bien, señor juez, la sentencia en materia de grado no cuenta con lo que la doctrina y la reiterada jurisprudencia indica, con una prueba objetiva, una prueba real, el hecho indicador con el hecho indicante, como lo dijo el doctor San Martín, y teniendo en cuenta las máximas, las experiencias que pueda adquirir sobre los hechos puestas a su conocimiento. Indica también el ACOR, si bien es cierto, los acusados reconocen, en parte de mi patrocinada,
Rodríguez Flores, haber suscrito 10 recibos. Sí, señor, reconoce, y no ha sido negado. Reconoce por haber realizado una labor propia. ¿Cuál es? Labor, búsqueda de información. ¿Para qué? Construcción civil. ¿Valiéndose en quién? En las declaraciones de su hermano, que también ha sido procesado, ha sido condenado, y tiene acercamiento con ellos, con ese grupo. Si el fiscal hubiera tomado en cuenta lo dicho por patrocinada a nivel preliminar, le hubieran llamado a este señor la fuente de información. ¿Es cierto lo que dice esta señora? No lo ha hecho. Y es más, señor presidente, ha sido acreditado y es de público conocimiento que el año 2008 el Callao afrontaba una criminalidad de mayor crecimiento que había en esos momentos, y gracias a la labor desarrollada por los ahora procesados, condenados en primera instancia, bajó el incremento delictivo un 50%. Y eso es de público conocimiento, señor presidente, que no requiere ser presentado ante este colegiado ni ante juzgado alguno, puesto que ha sido de la opinión pública y de información pública. Como es la tráfico ilícito de drogas, se combatió. De armas, se combatió. Y eso ha sido de opinión pública, señor presidente. Ahora, con respecto a mi patrocinado Roberto Javier Miranda Mauriz, indica que mi patrocinado desconocía la labor de inteligencia. Señor presidente, señores jueces superiores, cuando el general Delgado estuvo presente en el acto, en el informe oral, cuando prestó su declaración, indicó que todo el personal de la policía tenía curso de inteligencia, había llevado inteligencia, por lo que está por demás la aseveración que hace el juez en su sentencia. Ahora, por otro lado, dice, señor juez, señor presidente, dice que Miranda Mauriz formaba parte de su personal de confianza el acusado de Benedetti Ibarra Machuca. Es falso, señor. Una cosa es, conforme lo ha dicho en su declaración, el general de Benedetti Ibarra Machuca era instructor en la escuela y el otro era cadete. A eso llaman amistad. En los complejos habitacionales, señor presidente, todos son efectivos policiales por haber vivido en el mismo sitio. Eso llaman amistad. Ahora este señor Miranda Mauriz realizó una labor en el APET y eso fue de público conocimiento, que no requiere demostración, señor presidente. Ahora, con respecto a Revilla Dávila, Ángel Rafael Revilla Dávila, señor presidente, usted sabe que, de acuerdo al DINA, que es el reglamento de inteligencia que rige la labor de inteligencia de la policía y de los demás sectores, la inteligencia tiene un proceso: búsqueda de información, los canales de información, orientación de esfuerzo de búsqueda, procesamiento de información, difusión y utilización de la inteligencia, donde no es el resultado, son gastos que se gastan ¿con quién? Con el personal idóneo, personal excarcelado, personal, en fin, cualquier ciudadano
que se le tiene que pagar para que vaya a buscar información y traiga información para explotar. No es el resultado conforme lo indica el Ministerio Público y lo ha tomado el señor juez. Esa labor de información es canalizada a través de los órganos competentes, donde es estudiada, procesada y se ejecuta recién. Ahora termino, señor juez, indicando, la ley tiene que ir más allá de la duda razonable. Y en este caso, señor juez, señor presidente, más que duda razonable, no está acreditado los hechos atribuidos y que son materia de condena por parte de la CUO. Máxima, señor presidente, si no reúne una prueba válida en contra de mis patrocinados, que así lo determine. Por lo tanto, solicito se sirva a revocar la sentencia venida en grado y absolver a mis patrocinados, señor presidente. A ver, antes que concluya, ¿alguna mención sobre la profesora Rodríguez Flores? Sí, justamente. Ella se desempeñaba como, es la que ha iniciado el... Sí, los tres, señor. Revilla Dávila y Miranda Mauricio. Sí. Pide la absolución de los tres. De los tres, señor presidente. Porque no existe prueba alguna que dé mérito por una condena, señor. La defensa del profesor Esquivel Sullón. Señor presidente, señores jueces superiores, ha llegado el momento de hacer nuestros alegatos de clausura en este proceso de apelación y vamos a empezar solicitando que se revoque la sentencia venida en apelación y se absuelva a mi patrocinado, el ciudadano Aldo Enrique Esquivel Sullón. Y antes de expresar mis fundamentos, quiero dejar sentada una observación en cuanto a los alegatos de apertura. Se refirió el señor fiscal respecto a mi patrocinado de que era una persona que contaba con múltiples procesos o había sufrido acusación. Al respecto, existe una sentencia casatoria de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que señala la sentencia de casación es el número 724-2014 Cañete, que señala que se quebrante el principio de culpabilidad, que este principio impone que nadie debe responder penalmente por su responsabilidad o por su carácter. En ese aspecto pediría de que no se tenga presente, o en todo caso el señor fiscal, al referirse a mi patrocinado, también se refiera con un hombre que a la fecha no cuenta con ninguna sentencia condenatoria a lo largo de los años que tiene de vida. En ese sentido, señor, dicho esto, voy a referirme a lo que es materia de apelación. El ACUO, al momento de sentenciar los hechos, lo ha hecho en base a prueba indiciaria, según señala la sentencia. Y conforme lo ha referido mi colega al empezar, la sentencia en base a indicios, pues tiene que ser debidamente motivada, debe establecerse ciertos requisitos los cuales no se ha establecido en la sentencia, ¿no? Si tenemos que a mi patrocinado se le imputa o se le condena por haber simulado, ¿no? Las 11 declaraciones juradas firmadas que aparecen en autos. Simulado
simulación que en ningún acto o con ningún medio de prueba ha sido probado, no se ha acreditado. Pero de contrario, a lo largo de la sentencia se desarrolla los puntos, ¿no? En el punto 256 de la sentencia, por ejemplo, señala para condenar y patrocinado, señala para efecto de acreditar si el hecho cometido en dichas declaraciones juradas corresponde a la verdad de los hechos, deberá recurrirse a la prueba indiciaria, porque señala la propia sentencia, dice, toda vez que no existe prueba directa actuada en juicio que acredite haberse producido la entrega de dinero al acusado Enrique Esquivel Sion, pero tampoco existe una prueba o alguien que diga de que mi patrocinador no recibió ese dinero. Mi patrocinador a lo largo de todo el proceso de investigación, de juicio oral, ha referido que él recibió el dinero y que de la recepción de ese dinero incluso hay testigos. No se ha contradicho o no hay un dicho que niegue su afirmación. Él admite a lo largo del proceso que sí recibió esos, y es su firma la que aparece en esas declaraciones juradas. Consecuentemente, señor presidente, no existe prueba que diga lo contrario. Por tanto, no existe o la simulación no se encuentra acreditada. Después, en el punto 257 de la sentencia, se refiere como hecho probado que el acusado Bruno de Benidet y Vargas Pachuco elabora un libro denominado libro de caja para administrar el fondo del convenio. Señor, al respecto, mi patrocinado, ¿cuál sería su relación con este libro de caja? Si mi patrocinado era un colaborador, es un civil, que además no tiene ninguna relación de amistad funcional hasta estos momentos con el general de Benedetti. Mi patrocinado era dirigente de una asociación. En mérito a eso es de que lo convocan a efectos de poder realizar acciones cívicas y realizar encuentros con los jóvenes para evitar los altos índices de criminalidad que existen en el Callao. Como que en esa época también él como producto de esa ayuda fue que recibió atentado contra su vida y el cual aún hasta ahora mantiene en su cuerpo 4 proyectiles de arma de fuego están en su cuerpo en este año 2008. También, señor, dice en el punto 258 de la sentencia, dice, las declaraciones juradas suscritas por el acusado no solo fueron elaboradas sin tener en consideración la directiva. Señor, ese hecho no puede ser imputado a mi patrocinado, toda vez que mi patrocinado, como venimos diciendo, era un colaborador civil, que nada tiene que ver con la directiva que estaba hecha para inteligencia, para el servicio de inteligencia. Entonces, ¿qué responsabilidad le puede caber a mi patrocinado Enrique Esquivel Sion en este hecho, en el punto 258 de la sentencia? También el 2.59 indica, se ha probado en autos que los acusados Alejandro Donaire Hernández, Popo Fermín Cánchez Aguilar, quienes suscriben como testigo de la entrega, mi patrocinado efectivamente ha dicho que ellos estaban como testigos cuando él ha firmado, cuando él ha recibido el dinero. Él no los ha contradicho. Entonces, ¿cómo puede ser una prueba indiciaria algo que no lleva a probar el hecho de la simulación, que es el punto principal del delito de falsedad genérica por el cual ha sido acusado mi patrocinado, ¿no? Asimismo, en el punto 260 de la sentencia señala que el perito José Luis Parrún Sabrera dice, ¿no? El señor el perito no da una prueba concluyente acerca de la responsabilidad o de la elaboración de las declaraciones juradas. Él ha dicho generalidades, puede ser, pero no ha afirmado la voluntad, se ha tergiversado, esta voluntad no es la que aparece en ese documento, en ningún momento. Entonces, ¿cómo puede ser una prueba indiciaria esto? No cumple los requisitos establecidos y conforme los ha detallado mi colega que me antecedió, ¿no? También hay en el 2.61 de la sentencia, debe tenerse en consideración que dichas declaraciones no fueron registradas en el supuesto libro de cajas y como vuelvo a decir,
no era incumbencia o no era participación de mi patrocinado que esas declaraciones juradas se inscriban en el libro de caja. Como vuelvo a repetir, él era un colaborador civil para la pacificación del Callao, ¿no? Luego, en el 2.62 de la sentencia, señala que las 11 declaraciones juradas del mes de febrero al mes de diciembre del 2008, en donde se consigna que el acusado Esquivel Suyón aparece recibiendo dinero por parte del acusado Benavides, dice, no se explica, lo medular de en esta parte dice, no se explica por qué motivo el acusado Esquivel Suyón aparece saliendo del país el 4 de septiembre del 2008 con destino a Bolivia, no habiéndose registrado su ingreso hasta el 5 de agosto del 2011. En ese sentido debe inferirse que la declaración prestada por parte del acusado Esquivel Suyón no resultaría ser cierta. Señor, pero ¿y por qué no infieren? Porque mi patrocinado, antes de salir en agosto del 2011, en el año 2010, donde supuestamente estaba fuera del Perú, rindió declaración ante la Fiscalía, ante el señor fiscal, que luego procedió a investigar o acusarlo. Él rindió una declaración el 10 de octubre del año 2010, cuando supuestamente hay que decir que estaba fuera. Lo que se ha explicado y lo que la defensa ha explicado respecto de esto, y ustedes lo pueden tener ahí en el movimiento migratorio que se señala, mi patrocinado, por ejemplo, registra 2 salidas y no registra un ingreso antes del 2011. Y nosotros, y como se sabe, cuando se sale por la frontera muchas veces se ingresa en el momento que están del refrigerio, en el momento que hay un pase libre, pero eso es responsabilidad de los entes administrativos de las fronteras, no de mi patrocinado. Entonces, por tanto, la inferencia que se hace, que firmó los recibos cuando se encontraba en el extranjero, no resulta válido, o al menos no resulta 100% creíble. No, porque si mi patrocinado todavía figura con salida afuera y luego con una fecha viene y declara ante la Fiscalía, entonces también podríamos inferir que esa declaración no la prestó al don Enrique Esquivel Suyón. ¿No es así? Entonces, por tanto, esta inferencia no resulta, pues, válida, ¿no? Luego, en el 2.63 de la sentencia señala, dícenos que si bien es cierto la carga de la prueba la tiene el representante del Ministerio Público, sin embargo, en el presente caso debe tenerse que la defensa asume una defensa afirmativa. O sea, nos está trasladando la carga de la prueba. Nosotros tenemos que probar que somos inocentes. Estamos contradiciendo el principio general. La presunción de inocencia, ¿dónde queda? ¿No? Esas inconsistencias, esas incoherencias que tiene la sentencia merecen una revisión profunda. Dice, nosotros venimos, y como os he escuchado decir, la justicia hay que darla conforme a cada quien le corresponde. No podemos argumentar hechos inexistentes o inferir hechos que van a perjudicar a las personas con una condena. No, basta el largo tramo que se tiene pasando por los procesos, por el proceso, un largo proceso, para no valorar conforme está establecido en nuestra jurisprudencia, en nuestra doctrina. También señala en el 2.64 de la sentencia, en el presente caso, dice, si bien es cierto, no resulta posible exigírsele al acusado delatar a los supuestos informantes o colaboradores, empero lo que sí resulta razonable es que dicha persona haya elaborado algún tipo de informe. Si soy un informante, y eso es sabido y se ha expresado y se ha dicho en demasía a lo largo de la audiencia de primera instancia, y también acá se ha expresado acerca del rol que corresponde a los colaboradores o los informantes de la policía, que deben de guardar reserva, porque si no, y es de público conocimiento que muchos, por haber colaborado con el esclarecimiento de los hechos, ya no están con nosotros. Entonces, en ese aspecto, señor juez,
también se debe tener bastante cuidado al momento de establecer, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Todo esto en la sentencia se señala que estos son indicios, ¿no? Que en su conjunto permiten inferir válidamente no solo que los fondos no fueron entregados en la fecha que dice la declaración jurada. No es así. Hemos venido detallando lo que corresponde a mi patrocinado. A mi patrocinado en ningún momento se le ha probado que haya simulado las declaraciones juradas que existen en autos. Y él así lo ha declarado a lo largo del proceso. Señor, consideramos de que la sala penal de su presidencia va a hacer un estudio minucioso de todo lo que aquí se dice, lo que aquí se ha dicho. Y en ese sentido, no me queda sino más pedir y confiar en ustedes que van a revocar la sentencia venida en grado de apelación y, consecuentemente, dictar la absolución de mi patrocinado, el ciudadano Aldo Enrique Esquivel Frión, al momento de resolver la apelación. Muchas gracias. Tenemos la solicitud de dos abogados que en un caso por lo complejo de la defensa y en otro por la cantidad de patrocinados desean o no están aún preparados para poder exponer sus alegatos. Así que vamos a suspender la audiencia el día de hoy. A ver. Un minuto, señor magistrado. De manera puntual, la sesión anterior se exhortó a los abogados que vengan preparados para los alegatos finales. Señor magistrado, no voy a hacer ningún hincapié más, solamente quiero que se vuelva a exhortar esta vez. Faltan dos abogados para sus alegatos finales y que se exhorte a las partes, si van a hacer defensa material, que también vengan preparados, señor magistrado, para que no nos tengamos con la contingencia que la próxima digan que no estoy preparado para la defensa material y vuelvan a dilatar estas audiencias. Eso es todo, señor magistrado. Ya. Bueno. Efectivamente, como señala el señor fiscal, tenemos que estar listos ya para concluir. Eso incluye la defensa material de los señores procesados. Ya, la próxima sesión va a ser para el día jueves 21 a partir de las 8:30 de la mañana, a las 8:30 de la mañana. Sí, jueves. ¿Este jueves? Sí, este jueves. 8:30. ¿Ya? En caso que no vengan los señores abogados o alguno de los abogados, se le va a proporcionar defensorio de oficio a los señores procesados. ¿Ya? No, sí, es verdad. O sea, el motivo para disponer la presencia de abogados del Ministerio de Justicia es que efectivamente, si para ese día, por favor, escuchen a los procesados, si para ese día no vienen sus abogados, de todas maneras se tiene que llevar a cabo la defensa material. ¿Ya? Sí, sí. Y principalmente esa es la preocupación de no generar una dilación. Pasado mañana le corresponde, faltan aún dos abogados, ¿no? Los abogados, el doctor Durán y el doctor Portugal. ¿Es así? De tal manera que es imprescindible que los señores vengan. En el caso de que no vinieran, por las razones que ellos consideren, o qué sé yo, el señor presidente está señalando que se tendrá que designar
nombrar al defensor público. Entonces cautelen esa situación, que vengan los abogados que ustedes han designado, ¿no es así? Y que también, ha pedido el señor fiscal, en esa fecha, los procesados deberán también puntualmente venir, porque eventualmente, si todo concluye, tendría también que ustedes expresar su defensa material para poder cerrar ya el debate, ¿no? Y la audiencia en su integridad. Sí. Pero para ese día, hay que decirlo, quien habla tiene audiencia en la Sala Penal Nacional, de tal forma que para esa fecha le pedía al señor presidente trabajar más o menos un aproximado de 3 horas 30. Sí. Pero eso que cuando escuché que el abogado dijo 1 hora 30, porque yo también durante el desarrollo de la audiencia he notado que han existido muchas argumentaciones, ¿no? Y de pronto podría resultar muy repetitivo. Bueno, eso ya queda libre albedrío de la defensa, pero es importante ser puntual siempre, ¿no? Porque mientras más concentrado sea el tema, pues una mayor capacidad de síntesis permitirá que nosotros también, frente a discursos más cortos, ¿no? podamos estar más atentos. Gracias. Entonces, sí, una constancia también, porque tenemos también ese día también una audiencia que a partir de la mañana. También no sé. Bueno, lo que es constancia pueden consultarlo con la especialista de audiencias. Ya, simplemente para ya concluir, se dispone de expresar los oficios a la Defensoría Pública para efectos de que proporcionen los abogados necesarios para efecto de llevar a cabo la presente diligencia. La misma que se suspende para el día 21 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Son las 8:30 de la mañana. Son las 16 horas con 26 minutos. Concluimos la diligencia.